Bien, a continuación voy a presentar a la doctora Melania Abreu. La doctora Melania Abreu es egresada de la Escuela de Medicina. Ella es médico genetista por el Hospital Infantil de México y hizo la maestría en Ciencias Biológicas en la UNAM. La doctora Abreu es además profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana y también de la UNAM, de Genética y de Embriología, y es médico genetista del Centro Médico ABC, además de que es socio fundador de Genos Médica, que es un centro altamente especializado en pruebas genéticas. Melania, muchas gracias por participar y puedes compartir la pantalla para tu presentación. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto siempre formar parte de la Facultad de las Ciencias de la Salud, pero sobre todo igual compartir con mis maestros estas nuevas técnicas que tenemos para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Bueno, yo les quiero hablar primero que nada sobre los objetivos del diagnóstico de COVID. En realidad, como que al principio de la pandemia se desestimaron mucho las pruebas diagnósticas y tenemos que entender para qué sirven. Pues sirven para dos instancias. La primera sirve para poder distinguir cuáles son las diferentes causas de una infección respiratoria aguda, que en estos momentos, pues cualquier infección respiratoria debe de ser COVID hasta demostrar lo contrario. Y para eso es que sirven estas pruebas. Por eso tenemos que priorizar siempre el realizar alguna de estas pruebas en caso de que tengamos una infección respiratoria. La segunda es a nivel poblacional, es decir, para poder tener una vigilancia epidemiológica, para que podamos rastrear, identificar cada uno de los casos, para poder aislar a los contactos y para poder tratar de minimizar que esto se siga expandiendo. Todos recordamos que al inicio, bueno, después salió la OMS a platicar y a decir que la manera de poder controlar la pandemia era hacer pruebas, pruebas y pruebas. Y creo que es muy importante que es una herramienta indispensable para poder hacer este control. ¿Y cómo empezó el desarrollo de las pruebas? Ya nos platicó el doctor Ponce que justamente al inicio, en enero, febrero, todavía ni siquiera había kits disponibles para poderlo realizar. Y entonces, más o menos en enero de 2020, sale la primera secuencia y a partir de marzo ya estaba curada la secuencia y lista para poder desarrollarse las pruebas. Entonces, como se dan cuenta, pues prácticamente estamos cumpliendo hoy un año de que esta secuencia esté disponible para poder realizar este tipo de pruebas. Y así fue como empezamos. Les voy a platicar el día de hoy acerca del tipo de pruebas que tenemos, que van desde la detección de un RNA viral, que ya puede ser a través de una RT-PCR, pruebas de antígeno o las nuevas pruebas genómicas, o también las respuestas inmunológicas, como son las de anticuerpos. Entonces, primero vamos a platicar sobre el tipo de muestra. Aquellos que ya se han realizado alguna prueba, pues saben lo incómodo y molesto que puede llegar a ser, sobre todo porque necesitamos un hisopado nasofaríngeo. Y esta es el mejor método hasta ahora que tenemos para poder hacer un tamizaje o una búsqueda a nivel poblacional, porque la mejor muestra sería algo de tracto respiratorio inferior. Sin embargo, son pruebas muy invasivas, de mucho riesgo para el personal que las aplica, y entonces la manera más sencilla es poder obtenerlas a través de la nariz. Si nosotros midiéramos de nuestra nariz a nuestra oreja, más o menos es lo que se tiene que introducir, por eso es que las pruebas son tan molestas. Y no necesariamente una prueba a nivel de garganta tiene la misma sensibilidad, es decir, tiene la misma capacidad de detección de un caso positivo. Por eso el método de elección siempre tiene que ser un hisopado nasofaríngeo. También ahora hay unas nuevas pruebas que lo permiten hacer a través de únicamente entrar a través de las fosas nasales o poder escupir y hacerlo en saliva. Y tienen la gran ventaja que pueden ser de autodetección. Entonces tú podrías solicitar tu kit, te mandarían tu kit a tu casa, escupirías en unos contenedores especiales y así poder obtener el diagnóstico. Sin embargo, estas pruebas todavía no son muy recomendadas y no son recomendadas por la OMS debido a que podemos tener insuficiencia en la colección de la muestra y entonces dar resultados de baja calidad. Entonces, ahora ya todos conocemos este término de una RT-PCR, pero bueno, ¿qué es una RT-PCR? Entonces, obtenemos este hisopado a través de la nariz, ya tenemos nuestra muestra respiratoria y ahora lo que vamos a hacer es poder extraer y purificar el virus.
Este es un virus de RNA, es decir, que para poderse incluir o meter dentro de las células, tiene que pasarse a DNA y a partir de esto, de una enzima que se llama retrotranscriptasa. Por eso se llama RT-PCR. Una vez que ya tenemos este DNA, lo vamos a meter a unos equipos y esta muestra se le van a poner unos marcadores de fluorescencia que cuando detecta el virus se despegan y emite una luz y se puede detectar por un equipo. Y es a partir de eso que decimos que una prueba es negativa o es positiva. Más o menos en un COVID leve, la prueba puede salir positiva por 10 a 12 días. Sin embargo, en un COVID moderado o grave, pueden seguir saliendo positivas de 16 a 21 días. Ahora, hay algunas pruebas PCR que tienen la capacidad de poder detectar la carga viral. Y tenemos que también conocer un poquito acerca del virus. De manera muy simple, en esta caricatura podemos ver cómo tenemos aquí la nucleocápside, estas espículas que se llaman spike o espigas, que son justamente las que le dan este nombre de corona al coronavirus. Tenemos estas membranas, estas proteínas de membrana y también tenemos algunas otras proteínas que tienen que ver con ribonucleoproteínas. Y las RT-PCR están dirigidas a estos diversos genes. Y a partir de esta detección podemos saber si está presente o está ausente. Esta prueba, algunos laboratorios emiten un resultado que dice CT. El CT significa cuántos ciclos tuvo que pasar para que se detectara esta fluorescencia y se correlaciona inversamente con la carga viral, es decir, a menor ciclado, mayor carga viral. Y quiere decir que se detecta más rápido porque hay mayor concentración de virus o mayor cantidad de virus. Y de manera semi-cuantitativa nosotros podemos meter controles, por ejemplo, aquí en verde sabemos una carga viral alta de más de 100,000 y después podemos tener un control negativo y se hace una comparación entre la carga del paciente y así podemos decir si se tiene una carga viral baja, media, alta o muy alta. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues nos sirve para poder saber más o menos en qué periodo estamos de la infección. También nos puede ayudar para decir cuál es la concentración de virus y también nos ayuda para saber cómo es la calidad de la muestra, porque hay algunas pruebas que, como les comento, si no se tomó por un hisopado nasofaringio, pues puede salir negativa y no necesariamente significa que la prueba es adecuada. Y también, pues bueno, se meten siempre los controles en cada una de las pruebas para saber que el procesamiento se llevó a cabo de manera correcta. Las segundas pruebas que ahora tienen mucho auge son estas pruebas de antígeno. Y las pruebas de antígeno en realidad contestan una simple pregunta. ¿Existe el virus presente o no? Simplemente dicen sí o no. Y estas pruebas pues se conocen como estas pruebas de point of care o punto de atención porque son muy sencillas. Se pueden obtener pues prácticamente cualquier personal de salud, desde el equipo de enfermería, el equipo médico, inclusive los químicos y biólogos que están encargados de tomar muestras, pues la pueden tomar de manera muy sencilla. Son pruebas rápidas que se obtienen resultados en 15 minutos. Y lo más importante de estas pruebas es que dependiendo el día de aplicación, pues tienen una capacidad de detección importante, pero lo más importante que tienen es que la capacidad de verdad detectar a los negativos es muy alta. Es decir, si una prueba sale negativa, es verdaderamente negativa, es cercano al 97%. ¿Y cuándo la prueba va a salir positiva? Pues cuando hay síntomas. ¿Y cuando hay síntomas? Pues en los primeros 5 a 7 días de la infección. Y por eso es que son los días en los que se deben de recomendar realizar las pruebas de antígeno. Entonces, si vemos en esta gráfica, vemos más o menos del día 0 hasta el día 28, del día 5 al día 7, vemos en estos puntitos negros y en estos línea punteada en verde, cuándo saldría positiva una prueba de antígeno, y aquí tenemos un área en gris. Esta puede salir negativa o puede salir positiva, pero lo más importante de una prueba de antígeno es entender que se debe de tomar en los primeros 7 días. Y en cuanto a una prueba PCR, como comentábamos, puede salir positiva hasta el día 21, pero idealmente se deben de tomar desde el día 3 hasta el día 14 para que tengamos una buena capacidad de detección. Ahora, lo más nuevo, porque todos hemos oído en las noticias acerca de las nuevas variantes, de las nuevas cepas del COVID, y pues para esto sirven los estudios de secuenciación de genoma viral. Entonces, dentro de la comunidad internacional,
hay muchos esfuerzos para poder colaborar, y esto yo creo que es algo que el COVID nos dio esta oportunidad de tener estas redes de colaboración de investigación en tiempo real de muchísimos centros para poder generar esta información. Y se está utilizando esta base de datos como un repositorio que previamente había sido utilizado en la pandemia anterior de influenza, y a través de esta plataforma pues existen cerca de casi 800,000 secuencias distintas depositadas de diferentes partes del mundo, pero la gran mayoría, más del 45%, son secuencias hechas en Reino Unido, y a partir de esta secuenciación nosotros podemos ir rastreando este tipo de mutaciones que va teniendo el virus, y así podemos encontrar estas variantes de interés. Y quiero recordar, dejar claro este nombre de variantes de interés, porque no todas las mutaciones del virus van a generar algún tipo de cambio o en su misma conformación. Porque lo más importante de las nuevas variantes es que puedan llegar a ser más contagiosas, como la gran mayoría de las nuevas, o lo más peligroso es que puedan llegar a ser más mortales. Eso es lo que queremos poder identificar muy a tiempo, y para eso sirve esta secuenciación. Les voy a poner el ejemplo de Sudáfrica, porque ahora todos conocemos las variantes de Reino Unido, las variantes de Sudáfrica, lo que está ocurriendo ahora en Brasil. No deberíamos utilizar el nombre del país, porque esto puede llegar a tener temas de discriminación, pero sobre todo porque en un mundo globalizado, en realidad estas variantes están dispersas en diferentes países. Sin embargo, les quiero poner el ejemplo de Sudáfrica, porque es un país pequeño y que ha generado una cantidad de información a nivel genómico muy relevante y muy importante. El doctor Tulio de Oliveira es uno de los grandes investigadores que ha puesto estas redes disponibles, y hemos podido ver cómo hay cierta selección de estas variantes en un término de semanas. Entonces, a partir de esto podemos ver las cepas. En realidad, por ejemplo, la cepa esta de Sudáfrica se llama B1-351, y vemos en esta gráfica cómo en las barras blancas era una distribución completamente aleatoria en febrero hasta junio prácticamente de diferentes variantes, y sin embargo en los últimos 3 meses del año, desde octubre hasta diciembre, prácticamente vemos que semana a semana las barras amarillas van cambiando y van siendo mayor, o prácticamente el 85% de las cepas de coronavirus que se han encontrado en Sudáfrica forman parte de la misma variante. Y eso es lo que nos hace empezar a seleccionar este tipo de información. Y entonces, otra de las cosas que ha tenido la pandemia en cuanto a compartir datos y a poder identificar nuevos esquemas, es que también esta información genómica se ha podido ver beneficiada desde poder estudiar aquellos pacientes que se están saliendo completamente de lo esperado. Es decir, esperábamos que aquellos que eran hombres de edad avanzada, con alguna comorbilidad, estuvieran gravemente enfermos en las terapias intensivas. Sin embargo, no está ocurriendo así, y hay algunos que se presentan a edades tempranas y que tienen un comportamiento mucho más severo. Y entonces ha habido esta unión de poder investigar al mismo momento ese mismo paciente de 27, 30 años que entró a una terapia intensiva en España, que en Colombia, que en México, y a estos se les hacen estudios genómicos para poder comparar cuál es la diferencia en su genoma versus aquellos que les va que les va bien, que tienen un COVID leve. Y entonces tenemos 2 tipos de estudios nuevos. Uno son estudios de genoma completo, de asociación de genoma completo, donde se comparan pacientes que tienen COVID leve versus aquellos que tienen COVID grave. Y entonces se ven los genes o cuáles son las diferencias entre uno y otro. Y también en aquellos que son de edad muy jóvenes, que llegaron a necesitar un respirador o que tuvieron una neumonía grave por COVID. Y así encontramos que hay ciertos genes que están mutados, y nosotros ahora los llamamos como errores innatos de inmunidad. Interesantemente, también a nivel de los estudios de secuenciación de genoma completo, podemos encontrar algunos genes que, por ejemplo, que tiene que ver con una enzima tirosinasa, esta enzima tirosinasa tiene que ver con la respuesta a uno de los fármacos que comentó el doctor Ponce, que es el baricitinib. Entonces, si se dan cuenta, vamos empezando a
completar estas fallas o bueno, esta información que tenemos en nuestro rompecabezas del COVID y se van complementando tanto los estudios a nivel de diagnóstico como las nuevas cepas que nos podrían hablar también de las respuestas a vacunas, como también estos estudios genómicos que nos van a permitir identificar cuáles son estas respuestas propias de los humanos, de los huéspedes, de estas infecciones que los hacen responder de manera distinta. Y el cuarto tipo de pruebas son unas pruebas, digamos, un poco más sencillas porque tenemos más experiencia por otro tipo de enfermedades en donde estamos midiendo las inmunoglobulinas. Y pueden ser desde pruebas de ELISA hasta las pruebas de flujo lateral, que son de las que más les voy a platicar ahorita, sobre todo porque todos hemos tenido acceso a algunas de estas. Sin embargo, quiero que quede claro que estas pruebas tienen poca utilidad en el diagnóstico y únicamente se utilizan de 3 a 4 semanas posteriores, porque antes no van a poderse detectar como positivas. Y eso sí tiene que quedar claro. La elevación propia de la IgG, que es la inmunoglobulina más importante que tenemos que haber desarrollado, se va a desarrollar a partir de las 3 a 4 semanas posterior a una infección. ¿Cómo funcionan estas pruebas? Pues estas pruebas es una inmunocromatografía de capa lateral. Se le pone una gotita de sangre que va a poder detectar si existe la presencia de una IgM, una IgG y la línea control. Entonces, una de las preguntas que por ahí había era ¿cómo se interpretan? Bueno, pues en realidad la prueba pues negativa cuando no se detecta ni la IgG ni la IgM, únicamente positiva cuando se detecta la IgM. En realidad, estas son muy pocas las pruebas porque, como les comento, deberían de realizarse posteriormente. La mayoría de los pacientes que ya tuvo COVID va a presentar una IgG positiva, ya sea en una prueba rápida como estas las conocemos o en una prueba de ELISA. Y la capacidad de estas pruebas de detectar casos positivos pues va a depender también de la severidad del COVID que tuvimos. En realidad, aquellos pacientes que tuvieron síntomas va a tener la capacidad de detectar estos casos cerca del 90% y hay algunos que se pueden escapar a la detección. Por eso no hay que asustarnos si a veces estas pruebas no son las más confiables y tenemos que a lo mejor ir a otro laboratorio para realizar una prueba de serología que puede llegar a ser un poquito más específica. Y ya nada más para terminar, quiero platicarles de las nuevas estrategias que se están desarrollando. Todos ahora ya tenemos en nuestra muñeca dispositivos móviles o relojes inteligentes que nos están midiendo y monitorizando todo el tiempo. Y podemos detectar tanto la frecuencia respiratoria como la frecuencia cardíaca. Entonces, hay estudios que empezaron a analizar a aquellos pacientes que tuvieron COVID y vieron retrospectivamente sus mediciones antes de que les diera. Y pudieron empezar a detectar que hay algunas fases presintomáticas en donde la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca empiezan a incrementarse. Y yo creo que estos estudios van a ser relevantes porque después nosotros no tenemos esta capacidad de detectar estos periodos asintomáticos y probablemente estos estudios o estas mediciones de manera constante nos puedan ayudar a identificar cuándo nos podríamos enfermar. Y las nuevas pruebas que también se están postulando son una especie de paletas donde tú te vas a tomar la prueba a nivel de mucosa, de saliva, vamos a ponerla en un revelador, te va a decir igualmente si está presente o no está presente, le tomas tu QR y vas a tener tu pasaporte para decir que tú no tienes COVID y que vas a poder circular determinado número de días con esta prueba negativa. Ya veremos en realidad en qué va, pero lo más importante es saber que a pesar de que una prueba pueda salir negativa, no significa que no podamos tener COVID, porque las pruebas no son perfectas. Podemos tener errores, tanto del número de días que creemos estar enfermos, y entonces siempre que haya una exposición a COVID, debemos de guardar el aislamiento al menos de 10 días. Muchas gracias. Muchas gracias, Melania. Una excelente presentación. Veo que hay bastantes preguntas. Ya estamos tomando nota de todas las preguntas que han puesto en el chat y las estamos clasificando para poder hacérselas a los ponentes. Muchas gracias, Melania.